¿Qué va a pasar con aquellas personas que a lo largo de la historia murieron sin ni siquiera haber escuchado en algún momento el nombre de Jesús, sin tener el conocimiento sobre el Evangelio, sobre que vino un hombre llamado Jesús que hace más de 2000 años murió en una cruz para salvarnos de los pecados? ¿Será que esas personas van a ser condenados por el solo hecho de no tener la oportunidad de escuchar el Evangelio para aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema. Antes de empezar, me gustaría dejar claro que esto es una opinión personal al respecto. Lo que he podido yo personalmente comprender leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Pero en absoluto quiero dar por entendido que esto es una verdad 100%. Así que te pido que veas este video con total discreción, escuchando los diferentes puntos de vista, no solamente el mío, sino investiga tú también por tu propia cuenta y sobre todo ora mucho a Dios para ver qué te da Dios a entender al respecto de este tema. Lo primero que todo que debemos entender es que el hombre, por ende, desde la caída de Adán y Eva, es culpable. Todos nosotros nacemos con ese pecado en nosotros. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída que siempre, por su propia voluntad o por su propio conocimiento, por decirlo así, siempre va a estar inclinada hacia el mal. La Biblia también establece que Dios se ha revelado a la humanidad. Dice que nadie tiene excusa, ninguna persona que ha pisado sobre la faz de la tierra tiene excusa al respecto, que al final decirle a Dios: Señor, fue que yo no te conocí, fue que yo no supe quién eras tú. Y esto está en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que aquí la Biblia da a entender es que el hecho de que Dios sea real, de que Dios exista, que Dios tenga determinadas características en lo que a su carácter, cabe la redundancia, se refiere, es visible a todas aquellas personas, creyentes, no creyentes, cristianos, no cristianos, ateos. En fin, todas las personas tienen evidencia a través de lo que ha sido hecho, a través de la naturaleza, que hay un creador, que Dios es real, que no estamos aquí simplemente por casualidad, sino que hay algo más detrás de todo, hay una mente maestra. La Biblia establece eso, que todos los hombres son culpables. En este punto cabe decir también que si tal vez Dios decidiera no salvar a aquellos que nunca han escuchado acerca de Él, pues al fin de cuentas todas esas personas serían condenados simplemente porque las acciones que ellos hicieron, la forma en que llevaron su vida, aun cuando tenían una revelación de que había algo más, de que Dios era real, los iba a llevar a un juicio que iba a ser justo. Si Dios decidiera no salvar a ninguna de aquellas personas que no tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio, de igual manera ese juicio sería justificado a causa de las acciones que esas personas iban a cometer, teniendo claramente lo que ya la Biblia dice, de que Dios se ha revelado a través de toda la creación, a través de la naturaleza, a través de la complejidad de nosotros como seres humanos, de ver la diferencia de nosotros con los otros seres de la creación. Mas sin embargo, a pesar de que esto podría ser algo justo, el hecho de no salvar los que no han escuchado el nombre de Jesús o el Evangelio, encontramos también en la Biblia algo que es lo que me hace pensar que aquellas personas que no han escuchado de Jesús, en cierta medida sí podrían tener la posibilidad de ser salvos o de alcanzar la salvación. Y para esto les voy a leer lo que dice el libro de Romanos capítulo 2 de versículo 6 en adelante: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados,
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un versículo muy interesante es el versículo 14, que dice: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Este texto bíblico en específico nos dice también que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus acciones. Ahora, esto de ninguna manera quiere decir que la salvación nuestra va a ser sujeta a las obras que nosotros hagamos, aunque sí es como una consecuencia para nosotros los cristianos el hecho de decir creo en Jesús, entonces hacer obras buenas podría ser una consecuencia de la fe que tenemos en Jesús. Pero ahora bien, la Biblia establece que hay personas que, aunque no tienen ley, podríamos decir, aquellos que no han escuchado el Evangelio o que nunca lo escucharon, las obras de ellos se vuelven ley para sí mismos. Y al final dice que los propios corazones, la conciencia de las personas siempre les dice si lo que está haciendo está bien o si lo que está haciendo está mal. Eso es algo que Dios estableció en cada persona, una conciencia, una mente, un espíritu, podríamos decir, que te hace entender la manera en la que estás llevando tu vida. Entonces, en este orden de ideas, si leemos el versículo 15, dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Se refiere a aquellas personas que, aunque no tienen ley, hacen las obras que son buenas, hacen obras que se vuelven ley, como dice la palabra, para sí mismo. Si vemos, cuando Jesús murió y resucitó, la palabra nos dice que muchos justos resucitaron ese día también y aparecieron a muchas personas. En este orden de ideas vemos personas justas que no escucharon el nombre de Jesús, no escucharon el Evangelio porque vivieron en una época anterior a Cristo. Más sin embargo, vemos que cuando Jesús resucitó, gracias al sacrificio de Jesús, esas personas pudieron resucitar de la misma manera. Vemos allí personas que resucitaron aunque no escucharon el Evangelio. Ahora bien, en este orden de ideas, esas personas, aunque hicieron obras de justos o tal vez conocieron a Dios en el tiempo de Moisés, necesitaban el sacrificio de la sangre de Jesús para ser salvos. Por eso hasta ese momento no habían resucitado. Ahora bien, esas personas que no han escuchado el Evangelio, las obras que hacen, por decirlo así, les podrían permitir, según mi opinión, repito nuevamente, según mi opinión, que la sangre de Jesús les conceda a ellos el hecho de ser salvos. Me refiero a aquellos que nunca escucharon el Evangelio de Jesús. Es muy diferente el caso para una persona que escuchó el Evangelio, que escuchó acerca de Jesús y dice: ay, yo no creo en el Evangelio, no voy a la iglesia, no creo en Jesús, pero hago buenas obras. Ya eso es algo totalmente diferente, porque estaríamos hablando de una persona que conoció, que tuvo la oportunidad de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero en este caso no, aquí nos referimos a aquellas personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio o de saber a ciencia cierta acerca del nombre de Jesús, pero que la conciencia o lo que hacen cada quien en sus corazones, sin importar qué creencia tenga, sabe si está bien o está mal. Ahora bien, aquellas personas que dicen soy bueno y tal vez no han escuchado de Jesús, pero pertenecen a otras religiones donde se adoran a los animales y todo este tipo de cosas, pues la misma Biblia en Romanos capítulo 1 nos dicen que esta persona, aunque no escucharon el Evangelio, no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque como leímos los versículos al principio, lo invisible de Dios se hace evidente a través de la creación. Pero también nos dice que esas personas que aún así, teniendo la evidencia a través de la creación que Dios existía y que su conciencia les hablaba acerca de Él, no decidieron honrarlo a Él, sino que se inclinaron
haciendo cosas que no agradan, adorando a las criaturas antes que al Creador. Así que aquellas personas que no escucharon de Jesús ni del Evangelio, pero que adoraban animales, tenían diferentes deidades, pues tampoco van a ser salvas. Esto según lo que dice la Biblia, porque decidieron honrar a criaturas antes que al Creador, que en definitiva es un ser invisible que se hace visible a través de las obras que fueron hechas. ¿Qué opinas tú acerca de este video? Deja tu opinión en los comentarios. Me gustaría de la misma manera saber tu opinión. Como les digo, esta es mi opinión al respecto, lo que yo pienso al respecto de este tema, pero me gustaría saber tu opinión ahí en los comentarios. Comparte este video si piensas que tal vez para alguien puede ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez, suscríbete aquí para estar pendiente a más videos.